Bien chicos, estamos en la semana 2 de física. Los temas son magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Como recordarán, el tema de la semana previa fue sistema internacional y sistema inglés. Ambos sistemas poseen ciertas magnitudes para medir exactamente lo mismo. Podemos medir tiempo, distancia, masa, y otras unidades. Ahí tenemos en pantalla, pues las unidades básicas del sistema internacional son 7: longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Debemos tener en cuenta que estas unidades se llaman fundamentales y son unidades porque representan el valor de 1. Eso hay que tenerlo claro. Cuando hablamos de unidad siempre vamos a hablar de 1. Recuerden que después vienen múltiplos, submúltiplos y otros sistemas de representación para cantidades mayores. ¿Y qué sucede? Pues que no todo lo que medimos es simplemente longitud, tiempo o masa, sino que existen otras cosas que podemos nosotros cuantificar o medir, para lo cual se requieren nuevas magnitudes. A lo que nos lleva al tema de magnitudes derivadas. Cuando nosotros juntamos, mezclamos o combinamos dos o más magnitudes fundamentales, se genera una magnitud derivada. Y existen infinidad de magnitudes derivadas. Tenemos magnitudes derivadas con nombre especial, sin nombre especial, y tenemos varios ejemplos. La unidad de área, que se mide en metros cuadrados y que depende de cada cuerpo geométrico o figura geométrica. Algunos le llamamos largo, ancho, anchura, espesor, grosor, cuando hablamos de volumen. Cuando hablamos, por ejemplo, de triángulos, consideramos la base, la altura, pero en sí medimos lo mismo, lo que es longitud. En el volumen exactamente lo mismo. Y mostramos las imágenes. Tenemos una figura que representa un área cuadrada. Nos habla de una unidad. No nos dice qué son, si son metros o centímetros. Obviamente, el ejemplo que les estoy dando son de metros cuadrados. Pero recuerden que podemos medir una misma cosa de diferentes maneras. Metros, centímetros, milímetros, kilómetros. Todos basados en magnitudes fundamentales. Recordemos, por ejemplo, la palabra kilo en kilómetros representa 1000. Entonces nos habla de 1000 metros. La palabra centi nos habla de una centésima parte y así se van haciendo pues las otras unidades que trabajamos. En el ejemplo de volumen, hay que tener cuidado porque el volumen podemos hablar de cuerpos físicos, cuerpos líquidos o cuerpos compuestos por más de un objeto, como por ejemplo, al medir el volumen del azúcar, de la harina, del frijol cuando vamos al mercado, se mide también en volumen, pero ahí no solo se mide en metros cúbicos, podríamos medirlos en litros, entonces es otra unidad de medida. Hay que considerar y no casarnos con la idea de que existe una única unidad de medida para una magnitud, pueden ser varias. Y llegamos al concepto de las unidades derivadas de nombre especial. Por ejemplo, la unidad de velocidad, que se representa con una letra V. Hay que tener cuidado en identificar bien la magnitud, la unidad y su símbolo, chicos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque pues a veces en los exámenes nos equivocamos y le ponemos mal la unidad y pues es muy común y frecuente que
sucedan esos errores, y más cuando presentamos pues exámenes de admisión a cierto grado escolar. Consideran mucho el identificar las dimensiones. En este caso, al hablar de velocidad, estamos contrastando o comparando dos, la longitud que se recorre y el tiempo que se emplea para recorrerla, es decir, la distancia y el tiempo, por lo cual sus unidades de medida, la distancia, como está arriba en el área, nos representa longitud y se mide en metros. El tiempo, pues, no hay de otra, es tiempo y se mide en segundos. Recuerden que en todos los sistemas el tiempo se mide en segundos. Podríamos hablar de minutos, horas, días, lustros, etcétera, etcétera. Inclusive en unidades de medida astronómicas podríamos hablar de años luz y seguimos hablando de unidades derivadas. Pero ahora pasamos a las unidades derivadas, pero con nombre especial. Lo siento. Y tenemos dos ejemplos. La unidad de fuerza, que recibe el nombre de Newton, y tenemos que se representa con la letra N mayúscula. Y un Newton es igual a multiplicar la masa, los kilogramos, por una distancia en metros en un determinado tiempo. Lo que nos da, si quitamos el asterisco, las unidades de medida de kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, que es igual a un newton. También tengo otro ejemplo, la unidad de fuerza, que recibe el nombre de Pascal, y su símbolo es una P y una A minúscula. Y como es unidad de fuerza, es la fuerza que se aplica en una unidad de área. Como ya vimos en el primer ejemplo, la unidad de fuerza son los newtons, entonces por eso está un newtons. Y el área, como ya vimos en la diapositiva previa, se mide en metros cuadrados. Entonces, un newton sobre metro cuadrado nos va a dar un pascal. Existen muchas otras, pero como parte de las actividades que se les dejan, pues es investigar, buscar magnitudes. Solamente menciono dos. Importante, cuando buscamos magnitudes, no solamente nos interesa su nombre o su símbolo, nos interesa el análisis dimensional, es decir, el buscar cuáles son las unidades. Aquí tiene kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado, y la unidad de fuerza dice que es newton por metro al cuadrado. Hay que tener cuidado al interpretar y al escuchar al docente y pues a los diversos autores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ejemplo del Pascal, yo puedo leer como newton sobre metros al cuadrado o newtons por metros al cuadrado. Es exactamente lo mismo, solamente cambia la forma en cómo lo leamos, pero la interpretación física es exactamente lo mismo. Bien, ahora hablemos del sistema inglés. El sistema inglés también mide las mismas cosas, los mismos fenómenos, perdón. Pero recordemos que cambian las unidades de medida. Para longitud tenemos pulgadas, pies, millas, con su simbología propia. Tenemos masa en libras, en onzas, el tiempo en segundos, como ya lo habíamos dicho. Hay que tener cuidado. Los segundos se representan con una S minúscula en todos los sistemas, chicos. De volumen, pues tenemos un ejemplo, lo que es el galón, y la temperatura, que se mide en Fahrenheit. Recordemos que el circulito significa grados, pero no todos los sistemas emplean la palabra grados. Hay algunos que nada más es la unidad de medida y con eso es más que suficiente. Ahora, cuando hablamos, estas son las magnitudes fundamentales. Cuando hablamos de unidades derivadas, pues lo único que
debemos de hacer es modificar o trasladarnos de un sistema a otro. Es decir, si en el sistema anterior el largo lo medía yo en metros, pues ahora debo de escoger cuál unidad trabajar. Recuerden que tenemos pulgadas, pies, yardas, que son las básicas. En este caso yo escogí pues las inches, las pulgadas, y la unidad de longitud es la misma, entonces in por in nos va a dar una in al cuadrado, una pulgada al cuadrado. Por eso es que está la misma imagen de ejemplo. En el ejemplo de volumen pues va a ser igual, como se multiplica por sí misma 3 veces la misma magnitud, pues va a ser pulgada al cubo. En lugar de una pulgada podría ser una milla, cualquier unidad de medida que seleccionemos o elijamos. En el ejemplo de la velocidad, pues va a ser igual. Podríamos nosotros representar la distancia en pulgadas o en tiempo, perdón, o en millas. En el primer ejemplo, en el sistema internacional se medía como metros por segundos. En este caso, si trabajamos las millas, va a ser la m, que también representa la milla, sobre segundos. Si trabajáramos pulgadas, pues sería la in. Recordemos que cuando escribimos en algunos textos, en lugar de ocupar la simbología con las letras, se ocupan una comilla o dos comillas para representar pulgadas. Bien, ¿qué sucede con las unidades derivadas en el sistema inglés? Pues la forma más sencilla de ubicarlas es identificando las unidades derivadas del sistema internacional y sustituyendo sus equivalencias. ¿Cómo hago eso? Pues tenemos el ejemplo de un newton que eran kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. En el sistema internacional la masa se mide en kilogramos. Ahora, en el sistema inglés, si se dan cuenta, aparece una LB que representa la libra. En lugar del metro, escribí FT, que es un pie. Y pues como el tiempo se mide igual, queda igual. Hay que tener cuidado porque obviamente al cambiar de un sistema a otro sistema, pues el nombre de las unidades se modifican. El problema es que no hay una lista detallada uniforme de todas las unidades de medida del sistema inglés. Lamentablemente, como el más popular es el sistema internacional y es el que trabajamos en México, la mayoría de los textos de consulta únicamente menciona las unidades derivadas, pero no nos da los ejemplos. Entonces, con hacer la conversión es más que suficiente. Les va a costar un poco más de trabajo encontrar las unidades de medida. En este caso estamos hablando que un newton es igual a un pound, aunque es una traducción un poco rara. Yo la conozco más como pound. Y tenemos el ejemplo del pascal. Habíamos dicho que en el sistema internacional el pascal es la unidad de fuerza sobre la unidad de área. Entonces la fuerza se medía en newtons. Ya acabamos de encontrar que en el sistema inglés la fuerza se mide en pound. Y el área en el sistema internacional se mide en metros al cuadrado. Ahora, en el sistema inglés, pues voy a cambiar los metros por las pulgadas, las millas o las yardas. En este caso escogí pulgadas y únicamente se hizo el cambio. Y tenemos de dónde se consultaron las páginas. Vamos a ver, ¿cómo trabajamos esto, chicos? Pues lo podemos hacer en un Word. ¿Dónde está? Aquí está en Word. Vamos a hacer zoom. ¿Y cómo trabajo las unidades? Nos vamos al menú
insertar, y aquí, si no tienen la versión, lo pueden hacer a mano. En esta versión, que aparece a partir de la 2007 a las versiones actuales, nos da la opción de introducir ecuaciones. Le damos, si se dan cuenta, estamos en el menú insertar y hasta el finalizar debe de aparecer ecuación. Si no, hay que buscarlo en la tabla de todas las herramientas. Insertamos ecuación y nos aparece un listado de diferentes ecuaciones. Podemos insertarlo de fracción, que por ejemplo habíamos dicho kilogramos por metros sobre segundos, y le voy a insertar el símbolo del cuadrado. Ahí está, para que se vea más. Ahí está, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Le pongo el signo igual para convertirlo. Lo selecciono, una disculpa. Bueno, en este caso puse kilómetro por metro. Le voy a poner kilogramo. Por eso pedí la disculpa. Dijimos que en el sistema internacional se mide en kilogramos la masa. Sin embargo, en el sistema inglés es una pound. Se utiliza la P mayúscula. No podemos ocupar pound porque la pound es el nombre completo, no la letra con la que se representa. Y en lugar de metros, yo podría poner millas sobre segundos al cuadrado. O podría yo poner, que es el pound, por el pie, que es feet, o por FT, que es como se abrevia, o la pulgada, que como vimos es la IN. Si quisiera convertir, por ejemplo, metros al cuadrado, ya puse la letra M, le inserto que es al cuadrado y selecciono la unidad a la que lo voy a convertir. Aquí tenemos en los ejemplos 3, pies, pulgadas y millas. Lo voy a convertir a inch. Entonces, el metro al cuadrado, recuerden que es metro por metro. Yo tendría que convertir el metro por metro. Entonces, en lugar de metro, voy a convertirlo a in por otra in. Nos va a dar, pues, in al cuadrado. Ojo, hay que entender, únicamente estamos haciendo el análisis dimensional. No estamos sustituyendo los valores reales porque tendríamos que ver un metro cuántas pulgadas al cuadrado son. Pero es introducirnos a cálculos, pues ya de conversiones reales. Ahorita estamos haciendo nada más el análisis dimensional. Cómo cambiar de dimensiones de un sistema de referencia a otro. ¿Por qué les enseño esto? Porque viene en parte de las actividades que deben de hacer. Deben de buscar unidades derivadas del sistema inglés y pues deben de pasarlas, perdón, del sistema internacional, y deben de convertirlas a unidades del sistema inglés. Otra que es parte de las tareas es hacer, ¿dónde está? Acá. Es hacer una lluvia de ideas. No, este no es, perdón. No guarda. ¿Dónde está mi navegador? Acá está. ¿Cuál es el navegador que vamos a ocupar para hacer eso? En cualquier navegador van a buscar, ay, no me botó, perdón. Bueno, les muestro. Esto es lo que vamos a hacer con una lluvia de ideas. En la actividad ya dice
¿qué programa van a buscar? Se llama el programa Tagul. Le ponen en el navegador Tagul. Y aquí está, dice Word Art, así aparece Tagul. O la opción de abajo, Tagul. Les va a pedir registrarse con una cuenta o crear su propia cuenta. En este caso yo ya accedí a mi cuenta y les estoy mostrando los ejemplos. Este es, pues, una lluvia de ideas del tema de evaluación. Y tengo otra lluvia de ideas de materiales y recursos didácticos. Aquí se puede ver bien, son los dos: materiales didácticos digitales y evaluación educativa, y la fecha en la que los realicé. Aquí ustedes les va a aparecer una lista en la cual pueden introducir las palabras que seleccionaron y pueden ir cambiando el color, obviamente, en la opción color. Puedo seleccionar aquí el color. Le doy a aplicar. Bueno, se lo cambio por otro. Ya cambió a gris. Cuando yo le doy visualizar, lo va a cambiar a gris para que vean ustedes. Les estoy enseñando cómo se trabaja para que ya estén familiarizados. Y no solamente puedo escoger el color, puedo elegir la forma. Hay toda una galería amplia de formas y estilos. Ya dependerá de su creatividad de ustedes, los colores, la forma y pues obviamente las palabras que seleccionan. Eso es parte de la actividad. Son dos actividades, recuerden. Miren, ya cambió la forma con las mismas ideas principales. Así es como quiero que hagan la lluvia de ideas. Lo complicado es hacer la conversión, chicos. Pero recomiendo que vean el video y que vayan haciendo el cambio de unidades, así como les enseñé en Word. Por favor.